Dice una frase: cuando entendemos que no es un día más, sino un día menos, empezamos a valorar lo que realmente importa. Si sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? Esta pregunta me recordaba a un personaje muy especial llamado el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado fue un personaje de una serie de televisión mexicana, parodia de los programas de superhéroes, creada por Roberto Gómez Bolaños y emitida originalmente en el año 1973, es decir, ya hace 46 años. Y entre sus frases favoritas que lo hicieron muy famoso está la siguiente frase que dice: sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, hasta que finalmente le gritaban: pero ya, hazlo ya, cuando se trataba de hacer algún plan o de hacer algo. Y cuando pensaba en esta serie de televisión mexicana, que aún a pesar de los años sigue siendo muy famosa y recordada, reflexionaba que así somos muchos de nosotros. Estamos como el Chapulín Colorado diciendo que sí lo hago, pero no lo hacemos. Y la pregunta es: si sé lo que tengo que hacer, ¿por qué no lo hago entonces? Y es posible que sea quizás porque lo que tengo que hacer aún no se ha convertido en lo que quiero hacer. Quizás decimos sí de palabra, pero aún no de corazón. Es decir, tenemos una lucha interior entre el querer y el hacer. Y el asunto es que sabes que tienes que hacerlo porque es importante o porque no hacerlo puede traerte consecuencias negativas. Pero aún así no encuentras la motivación ni la fuerza suficiente y no pareces ser capaz de empezar, sino que te quedas mirando al vacío sin hacer nada en absoluto. Y la razón es porque humanamente hay decisiones que nos cuesta tener que tomarlas. Es por eso que el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice en Mateo capítulo 26, versículo 41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. En otra versión dice: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Hay decisiones que son difíciles de tomar. Por ejemplo, hay padres que necesitan establecer normas claras en su casa, como fijar límites que nunca han puesto. Hay personas que necesitan terminar una relación tóxica. Hay personas que necesitan salir de un lugar. Hay personas que necesitan dejar un mal hábito. Hay personas que necesitan dejar una amistad, un vicio, una adicción, un trabajo. Hay personas que necesitan hacer un duelo por algo o por alguien. Como también hay personas que necesitan decidir iniciar algo, como es una nueva vida de la mano de Dios, como un noviazgo, como proponer matrimonio, como casarse, como tener hijos, como iniciar una empresa, como empezar a estudiar, como valorarse, como empezar una nueva vida, en fin. Pero el miedo a lo que viene después de la decisión es lo que muchas veces nos impide hacerlo. Porque en la mayoría de los casos nos angustia mucho el pensar en las consecuencias. Aunque somos conscientes de que son decisiones que no se pueden postergar, porque de no hacerlo los daños serían mayores. O simplemente porque sabemos que perderíamos grandes oportunidades. Pero de nuevo, a pesar de que lo sabemos, nos pasa lo del Chapulín Colorado y nos encontramos otra vez diciendo: sí lo hago, pero no lo hago. Y es entonces por esta razón que el Señor Jesús nos dice que oremos, porque nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. En otra versión dice que es Dios el que produce el querer como el hacer. Pero en este punto no nos podemos justificar en estar diciendo: es que todavía Dios no me ha puesto el querer en mi corazón. Porque algo que es claro es que nuestro Padre Celestial quiere ayudarnos y nos puede ayudar, pero también depende de nuestra disposición.
Por eso debemos orar para pedirle que ponga en nosotros el deseo de hacer lo correcto y nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y lo más hermoso es que cuando nosotros lo hacemos, como dice en este mismo versículo, Él nos ayuda a poder llevar a cabo esos buenos deseos o esas decisiones que tenemos que tomar. Dice también Santiago 4:17, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Es claro para todos y más para nuestro Padre Celestial que esta es una lucha interior que todos los seres humanos tenemos. Pero cuando sabemos lo que tenemos que hacer, lo que es correcto y no lo hacemos, ya estamos pecando contra Dios. Dice también otra frase, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Todos cometemos errores, todos sin excepción, pero cuando reconocemos nuestros errores y nuestra debilidad humana delante de Dios, Él nos ayuda porque Él nos entiende. Dice también en Hebreos capítulo 4 versículo 15 que el diablo le puso al Señor Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que el Señor Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Como padres de 2 preadolescentes, sabemos con mi esposo que existen áreas de la vida de nuestros hijos en las cuales ellos son débiles. Y precisamente el saber esto es lo que nos permite poder ayudarlos. Y lo hacemos porque los amamos y porque también los entendemos, ya que nosotros también pasamos por ese mismo camino. Entonces reflexionemos. Si eso lo hacemos nosotros como padres que nos equivocamos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es perfecto, que nos ama, que nos entiende y que lo sabe todo? Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Dice en el Salmo 147, versículo 5, ¡qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Él sabe lo difícil que son esas decisiones que tenemos que tomar. Él sabe que no está el querer en nosotros y es por esto que Él nos dice también en Efesios 6:10 que dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Entonces, sabiendo que no lo vamos a hacer solos, hagámoslo. Porque Dios nos va a ayudar. Es con su fuerza que será posible que tomemos esas decisiones. Así que ya no lo posterguemos más, porque Dios quiere ayudarnos, pero también depende de nosotros, de las decisiones que nosotros tomemos hoy, del deseo de que Dios nos ayude. Cuando Dios está en el asunto, no hay que tener miedo de nada, porque Él nos ha prometido que seremos guiados por su Santo Espíritu. Entonces no nos vamos a equivocar. Así es que, como dice una frase, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Hoy es el día de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Tal vez duela, tal vez sea difícil, pero es necesario porque soltar culpas, resentimientos, rencores, perdonarse y perdonar, soltar miedos, esquemas mentales, rutinas, vicios, malos hábitos es fundamental para caminar ligeros y permitir que la vida fluya a plenitud como Dios quiere que la vivamos, en abundancia. Por último, recuerda que nosotros no somos como el chapulín colorado, que era más fuerte que un ratón, que era más ágil que una tortuga y que era más noble que una lechuga. No, nosotros tenemos la fuerza de Dios en nuestras vidas y con Dios sabemos que no vamos a equivocarnos porque Él nos va a guiar y nos va a mostrar el camino por el cual nosotros tenemos que andar. Bendiciones para todos en esta mañana y si alguien desea escribirnos con todo gusto a nuestro WhatsApp 317-524-2438 o 315-607-5084. Pastores Segundo y Mónica Cifuentes en Bogotá, Colombia.